todos los que respondieron dijeron que estaban de acuerdo con las condiciones que plantearon ahora. Ok, entonces tomaríamos eso, como, igual siempre hay derecho a pataleo, para que nadie, pero para que vayan todos, les recuerdo, ¿cierto?, estas 3 evaluaciones. Tenemos este trabajo de investigación que sería de 2 personas nomás, pero con evaluación individual, ¿cierto? Que pasa a ser como la evaluación más cercana a algo de competencias personales. Después está el juego La Bolsa, que tiene este trabajo grupal, que ya lo van a definir cuando lanzamos el juego La Bolsa. Y están los controles, que se van a tomar 13, pero se van a considerar 9, y que son los que, por ejemplo, hoy día tenemos. Ya el primero fue evaluado, espero que hayan tenido buen feedback. Hoy día tenemos el segundo al final de la clase, y mañana se ve la pauta. Y eso con las ponderaciones que dimos, que parece que era punto 5, punto 3 y punto 2, ¿no? Valentina, que no me traiciona la figura. Para no abrirla ahora acá. O quizás mejor es abrirla, a ver, para que no haya dudas. Estoy grabando ya, por si acaso, para que tengamos también respaldo lo que decimos. La clase, la introducción, la 2, me parece que puse como lámina 1. Déjeme ver si estamos bien. No, no está acá. La clase de índice, acá a ver. Ahí. Entonces veamos si está esto actualizado. Un trabajo, 2 alumnos. Ahí está el punto 3, los controles. Punto 5 está en lo correcto. El trabajo de investigación, ¿cierto? Y el juego La Bolsa, punto 2, para dar la nota final o nota de presentación. Y recuperativo si alguno de los ítems tiene nota inferior a 4. ¿Ya? Profe, Dígame. que yo quería como quedarme segura si es que entendí bien el tema del trabajo de investigación. Por ejemplo, lo que yo entendí era como, no sé, pues uno sube un video de la presentación, pero las preguntas son individuales, algo así, o es la presentación y las preguntas son simultáneas para las 2 personas del grupo. Ya. No, yo creo que va a haber una presentación online, ¿ya? Como esta clase, digamos, con un grupo, todo el curso invitado, pero con el grupo de evaluación también, que es el equipo docente. Presentan, supongamos, 10 minutos, ya le vamos a decir cómo exacto. Además, mandaron un documento que tenemos que definir bien el formato, y entonces después viene la fase de preguntas. La presentación se espera que se haga en forma compartida entre las 2 personas. Entonces empezamos a preguntar, una sesión de unos 15 minutos, 20 minutos de preguntas, y eso da pie a una evaluación que después el equipo docente hace con una rúbrica, tratando, focalizar en la parte de las preguntas y verificando que las personas saben o no saben, pero la evaluación esa no es del grupo, sino que de la persona. Ya. Y la otra pregunta era, ¿esto implica la presentación y un informe? Claro. Ya. Y la defensa, digamos, llamémoslo como la Claro. defensa. Ya, vale. ¿Ya? El único costo es como se puede hacer una interrogación de 1 hora para verificar, obviamente va a tener algo azaroso de que si tuvo suerte y le pregunté justo lo que sabía, pucha, bueno, así es la vida, tuvo suerte. Y si no tuvo suerte y le pregunté justo lo que no sabía, también un riesgo que se toma, porque la idea es que se tiene que saber todo, dominar los aspectos. Eso es como la parte tricky, que bueno, acá estamos en un escenario re complejo, por eso que es bueno que lo dialoguemos y que no haya duda y que haya como una sensación de que nadie se siente pasado a llevar. Teniendo las reglas claras, uno se prepara para eso también es algo como que a tiempo, porque esto va a ser en época de examen, esta evaluación. Va a ser como un examen distribuido de este trabajo de investigación. El juego de la bolsa termina antes y los controles terminan antes, porque quizá el informe de la última etapa del juego de la bolsa podemos dejarlo para esa fecha, pero los controles están siendo semanales y se evalúan muy rápidamente. ¿Les parece? ¿Alguna otra duda? Muy importante que aclaren y que no haya
Dobles sensaciones. Profe, Dígame. al final, las parejas del trabajo y los grupos del juego son al azar, ¿cierto? Claro, o sea, sí y no. Nosotros les definimos las parejas, pero después hay, como decíamos, el mercado, como este es un curso de mercado, está el mercado negro de los grupos. Entonces, la única regla es que si usted quiere cambiarse, tiene que solucionar el problema al otro. O sea, si hay 4 y quieren combinarse de manera distinta los dos, entonces ahí está solucionado, porque ahora si son 6, tiene que solucionar que queden 3 grupos de 2. Si son 6 grupos los involucrados porque le sacó uno a uno, otro al otro, no sé. No debería darse, pero podría que esto sea un arreglo de más gente, porque este se cambió acá y al final se cambiaron varios y involucra como a 3. Ya se me ocurre, es raro que involucre a 4 pero hasta 3 parece que puede ser, ¿no? Porque se puede cambiar este de acá, la que implique cambio en otros 2 grupos para formar entonces pudiera tener impacto en un tercero. No sé. Yo creo que generalmente va a involucrar a 2, pero lo que tiene que entregar es una solución coherente, la persona que proponga un cambio. Y eso es aceptable en un rango de tiempo corto después de que se asigne en forma aleatoria. Y los que están contentos con la asignación aleatoria, le dan, no tienen que hacer nada. ¿Se entiende? Sí, profe. Qué bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Estamos con buena participación, 37. Así que, lo que no quedó registro, a ver, tenemos que hacer registro de lo último. Ahí ya estamos. Déjenme, participantes, que nos quede registro de esto en un curso. Porque en el fondo no queda programada como que parta automáticamente. Por mientras, si hay alguna otra duda de materia o que quieran aclarar en otra dimensión, también lo dejo y partimos de inmediato con la clase. Profesor, Dígame. salió una noticia sobre que hay un nuevo gremio en el sector eléctrico que es la Asociación de Transmisores de Chile. Sí, salió hoy día, ¿Qué? sí. Sí, ahí les comparto. ¿Qué ganan asociándose entre ellos? Así como que... Ah, bien. Está sensible por el tema de colusión, una cosa así. Podría ser, pero... Esa pregunta inocente, así como que no, como que decir, no, es por preguntar nomás. La voy a responder responsablemente de inmediato. Déjeme, que parece que hoy día amanecí mal para masticar chicle caminando, entonces voy a acá, clase virtual, agregar clase, y este es el jueves 24 por Zoom. Parece que ahí puse el link, crear reunión. Listo. Ahí le echamos a andar, porque parece que saca una estadística de los que asisten, entonces tratemos, estoy tratando de ser como bien cooperador con la universidad, que está tratando de llevarle como el pulso a lo que está pasando para tener mejor información. Listo. Entonces, ya están todos conectados, ¿cierto? No, hoy día no hay que mandar otro. Ya. Los gremios es una forma de asociación, que generalmente es una asociación sin fines de lucro, que busca aglutinar actores de un mercado que tienen desafíos comunes. Ese es como poniéndolo en términos bien como con altura de miras. Entonces, de esa forma, al plantear desafíos comunes y enfrentarlos de manera mancomunada, pueden encontrar soluciones que sean de consenso para la sociedad, tener más sensibilidad, poder canalizar de mejor forma, en forma ordenada, las inquietudes de un sector. Esa es como la mirada positiva de lo que hacen los gremios. Entonces, ¿cuál es la mirada negativa? Es cuando ustedes tienen un sector competitivo, el gremio podría dar pie a una colusión. Y una colusión puede dar pie a una acción anticompetitiva, contraria a la ley, que podría ser muy sancionable, ¿no? Entonces, en el mundo
Menos en Chile, porque ustedes saben que somos un país como con instituciones que yo creo que han ido madurando y todo, pero todavía con alta fragilidad en muchos aspectos, y lo ven en las noticias todos los días, ¿cierto? Credibilidad de las instituciones y todo eso que tenemos que entre todos tratar de ir construyéndolo, porque es súper delicado cuando se cae toda la estructura que tú armas, sobre la cual construyes. Pero sin caer en eso, en el mundo, en general, los gremios tienen normas súper estrictas de transparencia. Por ejemplo, todas las actas de directorio y de reuniones tienen que ser públicas. De manera de que no puede pasar que el gremio esté hablando cosas que pudieran redundar en una acción anticompetitiva, como el escándalo de los pollos, de las papeleras, de todos los que conocen. ¿Ya? Y también una serie de reglas. Ellos no pueden invertir, no puede haber personal compartido, o sea, tiene que el gerente general tiene que cumplir con normas de probidad y due diligence, que se llaman en inglés, para cómo se manejan en los medios públicos, etcétera, etcétera. Y tenemos emblemáticos, Rodrigo Castillo, el de las empresas distribuidoras y de transmisoras hasta el día de ayer, y ese es un gremio. Claudio Sebas, o Sibas, como quieran llamarlo, es el de la Asociación de Generadores, y así tenemos varios. Hay otra asociación de empresarios de la energía solar, la Asociación de Industria Electrónica, y cada uno. Entonces, cuando un sector regulado parece menos crítico, cuando es de transmisión o distribución, como son dos sectores regulados, como vamos a ver en este curso, por eso que es muy atinente su pregunta, como que uno considera que es menos crítico, porque no puede hacer, o sea, puede hacer lobby, igual puede tratar de cambiar las reglas, pero ya un lobby contra alguien que no es una acción concertada en el mercado, porque tiene los precios medio regulados. Entonces, quizás en ese caso, para los gremios como transmisión y distribución, es menos crítico que para un gremio como generación, donde definitivamente un sector competitivo. Entonces, si todos se ponen de acuerdo y no invierten para subir los precios artificialmente, entonces puede ser eso considerado una conducta anticompetitiva u otras reglas que se... Esa es mi respuesta. Entonces, para eso sirven los gremios. Los gremios es canalizar inquietudes de actores con vocación común en un mercado o en una sociedad. No sé si alguien quiere complementar. ¿Estamos aquí? Ya. Entonces, el capítulo de hoy día, que está dividido en dos, de concepto económico, hoy día vamos a tratar de avanzar y el plato de fondo va para el lunes. Va a estar entretenida, que yo diría, la clase del lunes no se la pierdan porque es de las pocas clases que valen la pena. Estoy haciéndome mala propaganda. Ahí vamos a ver el famoso modelo marginalista. Esta igual puede valer la pena, así que espero que le haga sentido. Yo voy a hacer como les decía, una revisión general de aspectos más bien microeconómicos. Y habíamos llegado a esta lámina, ¿cierto? Que competencia es distinto a anarquía, porque muchas veces la competencia que tiene una connotación política, ¿cierto? Es un tema que muchas veces se confunde o se mezcla con la depredación, la ley de la selva, y por ende como una anarquía. Y en realidad, por lo menos en el contexto que yo quiero hablar de competencia, es cuando el precio por un bien o servicio es fijado por fuerzas del mercado. Y esas fuerzas de mercado que ustedes conocen se sintetizan en una curva de oferta y una curva de demanda, ¿ya? Y para que ese precio de mercado esté bien conformado o uno pueda dar cierta garantía de que refleja competencia, deben cumplirse los famosos postulados de competencia perfecta. Que el primero es que existe información perfecta, o sea, que cada agente conoce el precio y la calidad del producto, ¿ya? En el caso del sector eléctrico, uno trata de definir a través de las normas técnicas. Yo no quiero hacer acá la clase de microeconomía de primer año, ¿no? O del colegio incluso en algunos casos. Entonces voy a ir transformándolo en el sector eléctrico cada uno de los postulados. Uno define ciertos rangos, que la tensión no puede variar en más o menos 10% del valor nominal, ¿cierto? O sea, 0.9 a 1.1 en PU, o más estrecho todavía en transmisión, 0.95 a 1.05.
que la frecuencia no puede variar de ciertos rangos de operación, en operación normal, que el número de fallas al año. Entonces uno define como el producto y eso tiene la idea de que uno pueda conocer la calidad del producto y para eso se establecen normas, ¿ya? Y además que cada gente conozca el precio. Entonces, esto de información es muy importante porque si esto es súper confuso, obviamente no, es difícil que se trancen bienes en forma competitiva. El segundo elemento es que los agentes son tomadores de precio. O sea, el precio está determinado por el mercado y ningún comprador o vendedor cree que puede influir sobre esto, ¿ya? Es como lo que dice. ¿Qué significa esto? Que el sector chileno parece ajeno a esto, porque nosotros tenemos un sistema por costo, no por oferta. Pero en los países donde se entregan ofertas de energía, lo que no podría pasar es que, por ejemplo, un generador grande que sabe que sin su existencia o sin su energía la demanda no se satisface, entonces él podría decir que si yo saco mi energía, llegamos a déficit, por lo tanto yo fijo el precio, porque yo voy a poner el último precio y entonces yo voy a poner una oferta más grande porque sé que compito contra la falla y no compito contra otro generador que me deje fuera, porque no puedo quedarme fuera. Ese es como... Entonces, de ahí que uno tiene que verificar que los agentes son tomadores de precios, o sea, que ninguno puede influir y esa es una regla muy importante en competencia perfecta. Ya voy a ahondar un poquito en eso. No existen barreras para la entrada y salida del negocio. O sea, si ustedes le hacen la vida imposible, como comentábamos, a los IPP para que entren al negocio por barreras de permiso, por barreras de conocimiento de información básica, por barreras de distinto tipo, de reputacionales, las que ustedes quieran, entonces no voy a tener competencia, porque estoy dejando fuera a competidores potenciales por simplemente imponiendo barreras de entrada. Y lo mismo, si hay barreras de salida, también, o sea, que yo no pueda salir del negocio, eso también va a influir en que no voy a poder asegurar que lo que estoy viendo como precio es resultado de competencia. Otro muy común es el bien homogéneo, que se relaciona un poquito con la información perfecta, pero se refiere a que para los consumidores el bien producido por la firma I es idéntico al producido por la firma J y las condiciones de producción no son discriminatorias, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieren transar en competencia perfecta algo, no puede ser que exista, o puede ser, pero tiene que tener mercados distintos. Yo defino tantos megawatt hora o kilowatt hora y no puedo empezar a ponerle apellido, porque si le empiezo a poner, estos kilowatt hora de punta de cola de red o de cabezal de red, o estos kilowatt horas son, mira, son más o menos nomás, estos son medio naranja, estos son verdes. Entonces lo que está pasando ahí es que deja de ser homogéneo el bien, ¿ya? Que es justo lo que muchos mercados buscan, es lo que busca, por ejemplo, celulares. Apple busca diferenciarse justamente para no ser un bien homogéneo y tratar de capturar toda la demanda de celulares. Las letras chicas de muchos productos de empresas de seguro, AFP, también justamente atentan contra el bien homogéneo, ¿ya? Como les mencionaba en la tarea que les dejé la clase del lunes, de que ustedes indagaran por qué no es contradictorio el tener múltiples productos, como lo que hacen los mercados, con el tema del bien homogéneo, es porque lo que yo hago es que si tengo un bien que es diferenciable, bueno, puedo generar dos categorías. Por ejemplo, los electrones verdes que existen en el mundo. Hay un mercado, le llaman electrones verdes a la energía eléctrica que de alguna forma asegura que su fuente es una energía renovable. Entonces, si ese mercado se puede armar, no hay problema. Yo puedo armar un mercado, pero dentro de los electrones verdes no puede haber los verde claro y verde oscuro. Porque si no ya estoy enredando y ya no tengo bien homogéneo. Pero si puedo tener un mercado de puros electrones verdes, súper bien, y eso no va en contra porque sería un bien homogéneo de electrones verdes. Y los otros son los no verdes, que podría ser otro bien homogéneo.
Entonces, no es contradictorio en los postulados de competencia perfecta el tener varios productos, porque los postulados se refieren a uno en particular. Si yo tengo un bien homogéneo y ninguno de los actores maneja el precio, tengo muchos vendedores y compradores, que implícito es que no manejen el precio, no existen barreras de entrada, entonces tengo competencia perfecta para los electroneutros. ¿Se entiende? Entonces, quería como repasarle esto, que para muchos es bien obvio, pero con sabor a energía en la revisión, ¿ya? Luego viene el famoso equilibrio de mercado, algo también archiconocido por ustedes, que lo único que busca recordar acá es que efectivamente todavía no hablemos de largo plazo y corto plazo, hablemos simplemente de una curva de oferta del mercado y una curva de demanda, y que recuerden que no hay ningún punto mejor que este punto de equilibrio señalado aquí, y para eso están estas líneas segmentadas de que uno sabe que el beneficio, ¿cierto?, de la sociedad es la suma del excedente del consumidor con el excedente del productor, ¿ya? Y cuando uno define un precio y ve esta suma, por ejemplo, este punto de acá, yo voy a valerme nuevo del famoso lapicito acá para ayudarme a mostrar, para ejemplificar esto. Entonces, lo voy a graficar con verde. Yo sé que viene más adelante, pero me adelanto a las láminas porque les quedan como respaldo. El excedente del consumidor a ese precio va a ser, supongamos que el precio llega hasta ahí, para la curva. Va a ser toda esta área bajo la curva, ¿ya? ¿Por qué? Porque para cada unidad producida, por ejemplo, esta de acá, el consumidor está dispuesto a pagar este precio, pero paga este precio, entonces la diferencia entre el precio pagado y el precio al cual yo estaba dispuesto a pagar esa unidad, me define un excedente, y la suma de todos los excedentes como está. ¿Correcto? Y el excedente del productor, que sería el más cargadito rojo, es justo lo contrario. El generador está dispuesto a producir, o los generadores, este generador en particular, si lo llevo a como unitario, a producir a ese precio, pero le están pagando ese, entonces le quedó ese excedente. Y si eso lo voy haciendo por cada uno de los unidades de generación, entonces puedo definir, supongamos que la curva sigue por ahí, que tenemos un excedente que es este. Listo. Entonces, esto es una curva de generación, y esto es lo que estarían dispuestos los consumidores de energía a consumir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cambio el precio? Cuando me voy a P1. Entonces, si me voy a P1, lo que va a suceder es que necesariamente la demanda va a cambiar por el bien y va a ser menor porque es un precio mayor, y por ende a ese precio mayor el generador podría estar dispuesto a generar más, a generar hasta este punto, pero no hay más demanda que esa. Entonces lo que se va a perder, ups, vamos a ir por ir para atrás, déjenme ver si me deja deshacer. ¿Deshacer? Sí. Lo que se va a perder, ¿cierto?, va a ser este triángulo, si es que vemos, entonces la sociedad como un todo va a perder en ese punto. Y lo mismo cuando yo reduzco el precio, que va a ser un precio más barato, yo voy a estar dispuesto a consumir más, porque va a ser un precio, pero no va a haber mayor oferta. Entonces vamos a llegar a un punto de operación que podría, si lo voy a fijar, no va a haber más producción que esta, por lo tanto los consumidores, va a quedar este triángulo como un triángulo de pérdida de la sociedad. Es un poco lo que ejemplifica y lo que se conoce como que ese punto de equilibrio, que es justo el de cruce, uno puede demostrar que es el que maximiza el beneficio de la sociedad. ¿Ya? Voy a borrar ahí todo lo que dibujo. Como siempre, atento a ver si ahí en el chat parece que apareció algo. Profe, yo tengo una duda aquí con esto. Dígame. ¿Cómo funciona como este equilibrio de mercado en el ámbito energético? Porque al final, si me suben el precio, yo igual necesito consumir energía. Como que, si mal no recuerdo, eso es como que la demanda es inelástica, no me acuerdo muy bien. Pero eso sería como en el concepto económico.
Entonces, ¿cómo genero yo ese punto de equilibrio, como dado como esto, lo que estamos viendo ahora? Viene un poquito más adelante, pero como siempre, mi conocimiento es que es bueno tajar la chancha en el momento que se produce, así que nos vamos a ir al tiro a su pregunta, ¿ya? Lo que sucede ahí es algo parecido. Usted se puede ir al concepto de demanda inelástica, que sería lo más inelástico. ¿Qué significa inelástico al precio? De que da lo mismo el precio, la cantidad, y eso es un poco cómo funciona el mercado eléctrico chileno, que la cantidad demandada mañana para cierta hora es un número, es el pronóstico, el que nadie tiene. Entonces, como es por costo, la gente se supone que le van a cobrar algo y justo, digamos, y va a definir, y cortaría supuestamente en este mismo punto, ¿ya? Pero o en otro punto, pero lo voy a hacer coincidir como para ver la diferencia. Lo que sucede acá es que hay un precio que se llama costo de falla, que es un precio muy alto, y esa es la curva en realidad inelástica que tiene un techo. Y todo el análisis es el mismo, porque usted va a hacer el análisis nada más que lo que tiene acá un rectángulo, y no hay un cambio en el concepto de punto de equilibrio. Lo que no es bueno acá es que efectivamente, si es que tiene otras consecuencias, el que sea una demanda inelástica, si es que no hay competencia, va a permitir mucho más aprovechamiento desde el punto de vista del monopsonio o del que está ejerciendo ese poder de mercado. Porque contra una demanda inelástica, en el fondo puedo aprovechar mucho más, quitarle excedente, ¿ya? Pero no hay ningún cambio en el análisis, pero sí tiene después consecuencias en qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No sé si lo convencí. Esto es lo que siempre hay que tener, que este es como el costo de falla. Siempre hay un límite superior en la teoría que la persona no puede pagar cualquier cosa. Sí, profe, pero en el fondo eso igual buscan los entes reguladores, ¿no? Como que no se llegue a ese punto de falla y que nos mantengamos en el punto de equilibrio. Exactamente. Por eso que hay mucho estudio, y no sé, en la década del 90 le dieron muy fuerte a ver hasta qué punto, con qué elasticidad la demanda podía controlar el ejercicio de poder de mercado de alguno de los participantes. Y hay unos números ahí que con uno hay una elasticidad de corto plazo, una de largo plazo, porque si tú sostenidamente tienes precio alto, efectivamente lo que va a pasar es que la persona se va a cambiar de estufa eléctrica a estufa parafina. Y eso es una elasticidad, pero tiene constante de tiempo. Ahí pueden, el Alex, que podemos estar en otras cosas, Alex Kaletovich, que vayan anotándose, yo lo voy contando como la gente que ha trabajado en esto en Chile. Tiene unos papers que van a poder googlear fácilmente sobre la elasticidad de demanda con Pablo Serra, que es profe nuestro. Alex Kaletovich en ese tiempo era también de la Chile, ahora es profe de los Andes. Y Pablo Serra es profesor de economía nuestro, y antes de la facultad era antes de industria, fue director de industria. Y entonces, el que le interesa más, pero para mí no es parte de la literatura que tengan que leerse, pero es bueno que vayan sabiendo de la gente que se dedica a pensar estas cosas en Chile. Soledad Arellano, que después se dedicó más a otras cosas, Pablo Serra, Alex Kaletovich, Ronald Fisher, son como buenos nombres como para que empiecen a explorar temáticas en mercados eléctricos. Sobre el tema de demanda particularmente hay un paper que podría leerse. Ahora, la mirada práctica es que uno como regulador, como diseñador de mercado, sabe que este punto nunca se conoce. Y lo que uno quiere es andar más o menos ahí, que no se salga de madre, ¿no? Para ponerlo en términos como gráficos, el regulador no conoce no se conocen las curvas de demanda y oferta, pero uno puede aproximar y trata de generar instancias para que el mercado funcione, y cuando sale de ciertos rangos, por ejemplo, de este ámbito, de esta esfera, uno dice, acá tengo problemas. Y ese es como un poco las soluciones exactas en el mundo real no existen, pero eso no significa que los modelos no sirvan. Hay mucha gente, los negacionistas de los modelos, que pueden tener toda su legitimidad, dicen, no tiene ningún sentido hacer modelos como este, porque al final igual esta cuestión es política, y después, por lo tanto, y de ahí levanta todo un discurso que es como generalmente intencionado. Y un poco lo que defendemos los modelos, ningún modelo es bueno, pero permiten un marco conceptual y permiten generar como referencias sobre las cuales evaluar cosas. Y de ahí la importancia, aunque sean modelos ingenuos o reduccionistas,
igual me entregan información. Esa es como la postura de muchos que trabajamos en esto de la no negación de los modelos como una herramienta. Bueno, estando en ingeniería es súper evidente eso, pero cuando uno se mete en estas cuestiones más como sociales, podrían ustedes entrar en una crisis de credibilidad de los modelos, ¿no? Porque esto no es física, hay una serie de cosas acá que van más allá del mundo físico. Ok, si les parece, entonces continuemos con este concepto, se empiezan a repetir. Acá lo que hago yo, justo lo que me acaba de decir de la elasticidad, desde la teoría del consumidor, efectivamente uno lo que, para armar la curva, viene de una curva de utilidad, ¿cierto? Un presupuesto, al final uno lo que busca es, para una cantidad Q, qué disponibilidad hay de pagar por la siguiente unidad. Ese es como lo que... Y eso conforma algo que en realidad es la curva inversa, porque uno siempre le llama a esto curva de demanda, pero si fuera la curva de demanda, la demanda tendría que estar en el eje Y, ¿cierto? En las ordenadas, pero siempre se pone el precio. Entonces, lo que uno tiene es P, que es el D a la menos 1 de Q, que es lo que uno está viendo. Y esta curva, como vamos a ver más adelante, todavía lo quiero mantener desde los libros de microeconomía, es mucho más parada en el caso, están así que lo vamos a graficar acá. Bueno, acá está la idea del excedente, que ya la expliqué. Y cómo cuando yo cambio de precio se genera un efecto por aumento de precio, ¿cierto? El precio genera una reducción, estoy hablando de las áreas A, C, B. Uno tiene todo el excedente del consumidor en verde en este punto de acá, y después hay un cambio de precio, entonces hay una parte que se explica de pérdida de excedente por el efecto directo de precio, que sería este resultado acá, y otro por reducción de cantidad demandada. Entonces hay como dos elementos que uno puede separar, por eso se habla siempre de esas dos áreas. La elasticidad, como ustedes saben, se puede escribir de dos formas, que son los cambios porcentuales de cantidad, o sea, cambio porcentual de cantidad respecto a un cambio porcentual en el precio. Y si lo escriben o reformulan esto, es P partido por Q por dQ a dP. ¿Ya? Es importante, y acá pongo el ejemplo, y cuando, nuevamente acercándonos al mercado eléctrico, en un libro de economía común uno tiende a tener elasticidades mayores que 1, y ahí se habla de algo elástico, usando la misma fórmula. Y cuando entra en el mundo más eléctrico tiene elasticidades que en general son menores que 1. Y acá hay un ejemplo donde ustedes ven que hay una reducción, un aumento del precio, ¿ya? De 100 a 120, y eso significa que aumentó en un 20%, ¿cierto? Y eso implica una reducción de 10 a 9, ¿ya? En cantidad. Entonces, para ver esto de acá, ustedes ven que la reducción porcentualmente es menor, por eso es inelástico, pero numéricamente lo pueden hacer viendo los cambios porcentuales de un 10% en cantidad respecto de un 20% en precio, usar la fórmula como porcentaje, o bien pararse en el punto que sería 100, que es el punto de partida, con 10, que sería el punto de partida de este punto de acá, y después ver la variación, que hubo 1 del delta Q y el 20 que es el delta P. En las dos formas de verlo, que quizá eso les trae alguna nueva, y eso da 0,5 en los dos casos. Y ese 0,5 entonces es el valor que se conoce como elasticidad, ¿ya? La elasticidad, recuerden que es una propiedad en el punto, o sea, se calcula para no es la curva es inelástica, pero las elasticidades no tienen por qué ser iguales en todos los puntos. Desde el punto de vista del productor, como para contarles esa parte, tenemos lo mismo, hay una oferta, también en la curva inversa de oferta, igual como lo dijimos antes, y ahí tienen lo que se llama el excedente neto del productor, que es la diferencia entre lo que él estaba marginalmente dispuesto el precio por el cual está dispuesto a producir esa unidad, y después se hace entonces un precio único de mercado, y ahí resulta un excedente, ¿ya? Esto ya empieza a complicar, dice, porque, oiga, usted, un poco a lo Nivaldo Mochati, tiene un precio, pero está pagando más que sus costos.
como que queda con un excedente. Entonces, como que no me gusta esta cuestión, porque se supone que si usted está entregando un bien básico, está bien que reciba dinero, pero que no le empiece a generar utilidades. Eso tenemos que masticarlo, y eso se viene en esta y en la próxima clase, como para que no haya dudas sobre qué significa esto de beneficio o excedente, y qué es lo que significa utilidad, ¿ya? Como dos conceptos distintos que podrían mezclarse, ¿ya? Luego viene la idea de las curvas de costos del productor. Acá usé desde la referencia, está como en la traducción que se usa en muchos libros como en inglés, entonces total cost, average cost, que es todo valor medio, average variable cost, o sea, los costos medios variables, y después marginal cost, que sería el costo marginal. Bueno, ahí lo tienen ustedes como, pero para que sepan de dónde vienen los acrónimos. Primero, el concepto de costo fijo y costo variable, que vamos a tener que también entenderlo. Yo ya les anticipé algo de esto en el curso de sistemas, pero fue muy a la rápida. Sin duda, yo tengo una primera noción de costo fijo y costo variable cuando tengo los costos de inversión y los costos de operación de algo. Ese es como... Entonces, acá el costo fijo, prorrateado en el tiempo, sería este acá, ¿cierto? Esta línea, y el costo variable sería lo que varía, obviamente, con la cantidad producida, y la suma de los dos me da los costos totales. Pero esto tiene muchos matices, o sea, uno se lo chantan así en una clase, pero ya dice, oiga, pero esto me enreda un poco, porque también yo puedo hablar de costos fijos y costo variable en un predespacho, porque la unidad, cuando lo que le llaman costo de partida, yo tengo la unidad parada, y tengo que echar a andar compresores, aceite, la cuestión, y no produzco nada todavía, porque todavía no me sincronizo a la red. Y todo ese proceso de calentamiento de la máquina, de echar a andar, ineficiente, tira humo, qué sé yo, si fuera una térmica, hasta que se sincroniza, genera costos. Y esos costos, si bien tienen relación con la operación, son una suerte de costo fijo, porque no se asocian a la cantidad producida, porque no estoy produciendo nada. Entonces, también en el predespacho, los costos de partida, que es algo que se conoce, cada vez que yo enciendo una máquina, tengo que gatillar un monto, que es como el costo fijo, que no está contabilizado dentro de la cantidad producida, pero es ineludible para producir, ¿no? Entonces, ahí hay una segunda derivada de lo que es costo fijo y costo variable, ¿ya? Entonces, la primera es costo de inversión, operación, súper bien, ya lo entendemos. Incluso si yo los complico un poco, ya, y el costo de operación depende de la cantidad producida. Sí, pero también hay un costo de operación que es como fijo, porque hay un costo de operación que mientras esté operando, mientras exista la empresa, voy a tener que pagar en el año. Pero si la saco de operación, no lo pago. Por ejemplo, los costos que tienen que ver con el cuidado, en la ronda de cuidadores de la central, o el sistema de alarma, el sistema de vigilancia, no tiene sentido si ya me fui de la empresa, no la tengo operando, pero sí tiene sentido si estoy operando. Y entonces ahí hay un costo operacional que no es variable. Y dentro de los variables, como para que vayan haciéndose el cuadro mental, yo parto de la base que ustedes están acá también escribiendo o complementando, están los costos variables combustibles y los no combustibles. Una central eólica, por ejemplo, no tiene combustible, o el combustible del viento y no se paga. Entonces el costo variable de combustible es cero, pero eso no significa que su costo variable sea cero, porque puede tener costo de lubricantes, que solamente dependen de la cantidad de megawatt hora producido, porque en cada vueltecita del molino va consumiendo lubricante y yo tengo que reponerlo o cambiarlo definitivamente. Entonces ese es un costo variable no combustible, que de hecho se reconoce en los mercados. Listo, espero que no hayan banalizado desde la clase de microeconomía de que ustedes, conforme se metan en los mercados y quieran meterse en estas cosas de los dineros y de cómo funciona la dimensión económica, van a tener que distinguir entre estos conceptos que en una laminita parecen muy inocentes, pero que después uno no puede enredar. El último pelo en la sopa y voy a usar este mismo dibujo, estamos avanzando bien en estas materias que son importantes. Un rojito acá.
es si esta curva fuera la curva de costo de un generador. ¿Ya? La curva de costos totales, ¿se acuerdan? El costo total del generador era igual a alfa más beta P, esto de C, más gamma P al cuadrado. Nuevamente, costo fijo, costo variable. Este sería el alfa, ¿cierto? En ese mundo, en el mundo de costos totales. Pero resulta que ese alfa no tiene nada que ver con los costos de partida, como se lo expliqué bien en la clase de C. Ese alfa solo tiene que ver con que esta unidad que opera entre Pmin y Pmax, cuando yo empiezo a hacer las medidas de combustible y empiezo a decir, cuánto carbón, o cuánto gas, o cuánto diésel utiliza, entonces la pongo a mínimo técnico y voy sacando varios puntitos que generan como la operación en distintas horas y sale como el promedio. Después la pongo un poquito más con mayor potencia ahí y nuevamente saco los puntitos. Y así voy haciendo los puntitos de operación, parándola en distintas condiciones de operación. Y quedándome 1 hora, 2 horas para calcularle los puntos de operación. Estoy tratando de hacer puros puntitos, ¿no? ¿Y qué es lo que es esta curva entonces? Esta curva es la cuadrática que se ajusta mejor a esos puntos. ¿Ya? Podría poner una cúbica, podría poner un polinomio de orden 5. Pero acá estamos viendo una cuadrática. Entonces, este alfa solo tiene un valor estadístico o un valor del punto de vista de ajuste de curva, pero no tiene ninguna importancia porque este costo no existe. Esto es la mejor curva que aproxima los costos variables, y el alfa, si bien es un costo fijo matemático, no tiene un correlato con un costo fijo que yo le pueda asociar a algo específico como el costo de partida o costo de inversión. Entonces esa es otra dimensión de costo fijo que matemáticamente se ve, pero que no tiene ninguna importancia porque yo estoy viendo acá los costos variables no combustibles en el rango donde opera la unidad. ¿Ya? Y simplemente porque así nomás el ajuste, pues, y el ajuste no cruza por cero. Ese es como... Pero entonces, profe, ¿ese alfa no se paga? Ese alfa tiene que pagarse, lo va a ver después, porque al final cuando va a tener un efecto en los costos medios, que van a definir de alguna forma, los costos medios van a tener un punto mínimo, ya lo van a ver. O sea, si no lo que uno busca es que se paguen todos los costos variables, ¿no? Y para eso esta curvita tendrá que cumplir ciertas condiciones y los precios tendrán que cumplir ciertas condiciones. Por lo tanto, tiene que pagarse todo el costo variable, o si no, alguien no va a operar nomás. Pero no lo puedo interpretar como un costo que yo lo asocie a algún costo de inversión o a algún costo fijo, sino que es consecuencia de cómo la eficiencia de la unidad que fue diseñada, etcétera, se manifiesta en una aproximación en la zona operativa. Entonces, muchas veces puede que este par pase cerca del cero y se parezca más a esta curva roja, pero muchas veces no. La eficiencia, como las unidades a baja potencia funcionan de forma ineficiente, entonces la aproximación de la curva operativa es un polinomio que no cruza por cero. ¿Es que ver? Va a quedar pendiente así para que ustedes después vean la racionalidad de que todo esto tiene que pagarse, si no, simplemente la gente no invertiría en esto. ¿No? Bien, avanzando entonces, dándole riqueza a este análisis, justo nos vamos hacia la curva de costos medios. Ya, saquémonos la curva de costos totales, que está acá, ya, esta entra como en otro plano, porque los costos medios van divididos por la cantidad. Y hay dos costos medios, el costo medio que le llamamos, ¿cierto?, total, y el costo medio variable. En uno solo considero los costos variables, y en el otro le sumo los costos fijos. En cualquiera de los escenarios que estamos viendo, de lo que acabamos de discutir. ¿Ya? Lo normal es que estamos hablando de inversiones y costos de operación y costos de inversión. Ese es como el paradigma del libro de microeconomía. ¿Qué es interesante? Mientras yo más aumente la cantidad, ustedes ven que este término, que no depende de Q, se va a ir a cero. Por lo tanto, es normal esperar que estas dos curvas en el infinito sean asintóticas, converjan, ¿cierto?
Entonces, y al revés, mientras más grande la componente de costos fijos, más diferencia va a haber entre la curva de costos medios y la curva de costos medios variables. Y estas curvas en general, que mañana en la auxiliar van a empezar a meterle mano a este tipo de curvas, como analíticamente, ahí Javier les va a presentar, aparte de la pauta de lo que va a ser el ejercicio, o sea, el control del pie. Entonces, sobre esta curva, además aparece la famosa curva de costos marginales, que una de las cosas que, ¿se acuerdan? Tiene una propiedad, y eso lo pueden demostrar ustedes, de que justamente cortan el mínimo a la curva de costos medios y a la curva de costos medios variables. ¿Bien? Eso es una condición que, si quieren, lo hacen como tarea. Y acá entonces ustedes tienen la derivada de esto para esto. Entonces, en este mundo es importante tratar de entender, bueno, ¿qué tiene que ver? Esto tendría que parecerse a una curva de oferta de un generador, en que yo tuviera los costos totales, los llevo a una anualidad para poder ordenarme, tengo un año que tengo unos costos fijos que pagar porque me dieron un préstamo, y en ese mismo año yo tengo una cierta función de costo de operación, y esos serían los costos totales según la cantidad, donde cantidad serían megawatt horas, ¿cierto? Que yo produzco, si lo estoy viendo por energía, y eso entonces, o por potencia si quieren, y me da una curva que para una hora me puede decir, bueno, a qué potencia yo estaría dispuesto a operar, y eso relacionarse con un precio. ¿Cómo se conectan esos dos mundos? Lo voy a explicar o tratar de explicar a continuación, ¿ya? Antes de eso, para que les quede más completo la discusión de los distintos tipos de costos, existen los costos fijos, los costos hundidos y los costos evitables. Son otros tres conceptos que se hablan. El costo fijo ya lo expliqué, que no varían con el nivel de producción, pero los costos hundidos es algo muy conocido por el tema de las centrales nucleares. Son porción de los costos fijos que no se pueden recuperar, ¿no? Son los costos en que una firma puede tener que incurrir aún si deja de producir y por tanto no representan costo de oportunidad para la firma. El ejemplo clásico que se pone en esto en el sector eléctrico es el terreno de una central nuclear. El terreno de una central nuclear, ustedes tuvieron que pagarlo, pero del momento que se transformó en central nuclear, jamás van a poder tener eso después con un costo de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? Por ejemplo, si ustedes hicieran una central eólica, y ocupan un territorio para una central eólica, pues ya se acabó el negocio eólico, la sacan, y ese terreno se puede usar como terreno para una inmobiliaria, se puede usar para terreno agrícola, se puede usar, tiene costo de oportunidad. Entonces, es un costo fijo que yo puedo recuperar. Pero en el caso de la central nuclear, no va a haber un uso alternativo, ni de museo para esa. Lo más probable es que quede como un territorio bloqueado, y entonces ese costo no va a tener una recuperación. Eso se refiere cuando yo tengo un costo hundido. Y así pueden ustedes buscar más ejemplos de lo que es costo hundido. Y justamente costos evitables son costos, incluyendo parte de los fijos, que la firma puede evitar dejando de producir. Cuando ya dejo de producir, yo puedo reducir costos que, como el tema de vigilancia, por ejemplo, que puede ser, si ya está todo cerrado y todo ya lo tengo con candados, puede que no tenga sentido tener más vigilancia, porque no, es muy difícil de que alguien le saque valor a eso. Habiendo explicado eso, entonces, regreso a tratar de conectar esta curvita en esta clase, que es la curva del costo marginal, con lo que podría ser una curva de oferta, porque todo esto partió con esto de acá. Como que ese matrimonio me gustaría conectarlo. Y lo que se hace usualmente en microeconomía, y también cuando uno plantea un generador, es decir, bueno, en realidad yo voy a tener, como ustedes dijeron, una curva de costos fijos, que no va a ser solamente el costo fijo de la aproximación estadística del ajuste de la curva de costos variables, sino que también lo que tengo que pagar como costo fijo. Y lo que yo hago es que como empresa me gusta maximizar mi beneficio, PI. Y eso van a ser los ingresos, que son los revenue, menos los costos. Entonces, cuando yo quiero maximizar algo, en general exploro las condiciones de primer orden, ¿cierto? Tratando de ver si esa curva tiene un extremo, y sabemos que igualando su derivada a cero, estoy en algún extremo. Entonces, si estoy hablando de beneficio, y esto es convexo y todo, lo más probable es que este igual a cero me dé un máximo. Entonces, yo voy a tener la derivada de esto menos la derivada de esto, ¿ya?
Entonces, la consecuencia de hacer eso, que el revenue es P por Q, ¿ya? Y el costo, estoy poniéndolo en lenguaje más eléctrico, el costo que es función de Q, entiéndase Q, megawatt producido. Entonces, al derivarlo, de P por Q a de Q, me queda P. Como tengo que igualar a 0, lo puedo poner al otro lado, y el dCQ a dQ es el costo marginal, que es justo el que grafiqué, o sea, el MC. Entonces, lo que me está diciendo esta ecuación es que en una condición donde yo como empresa busco maximizar mi beneficio, me conviene que el precio sea igual al costo marginal. En ese punto, yo opero maximizando mi beneficio. Esto es muy importante de entender, porque ese generador está acá suponiendo algo muy importante. Si ustedes fueran un pez gordo dentro de un oligopolio y creyeran que pueden manejar el precio de mercado, entonces en este P por Q, P no sería un parámetro, sino que sería una función. Entonces, a los que no les gusta competir en una competencia perfecta, cuando hacen la derivada de P por Q a de Q, no les saldría esto que yo hice acá, sino que aplicarían regla a la cadena. Serían de P a de Q por Q más P por de Q a de Q, que es 1. Ese es la derivada que hace el monopolista, el que puede manejar 100% el precio. Pero si ustedes parten de la base que estamos cumpliendo competencia perfecta, es decir, que ese generador no puede manipular el precio, entonces para él el P es un valor dado. Y de ahí que de P por Q a de Q sea P nomás. Entonces P es igual al costo marginal, es el punto donde él opera, y volviendo a la lámina que les mostraba antes, ¿cierto? Un poquito más estilizada, la condición de extremo de maximizar el beneficio hace que yo tenga un precio igual al costo marginal. ¿Ya? Póngale el alfa, si lo hubiera un cuadrático, entonces me daría una recta, que es la famosa recta B, beta más 2, gamma, PG. Y esto lo pongo acá porque esta es la herencia que tuvieron del despacho económico, para que vean cómo las cosas se conectan. Cuando hacíamos el despacho económico, sin pérdidas primero, lo que le llamamos costo incremental del generador era esta recta, que la dibujábamos nomás, dentro de Pmin y Pmax, pero ahora la interpretación económica es que dice, mira, si este generador tiene que ofertar, lo que debiera ofertar es su curva de costo marginal. ¿Por qué? Porque esa, en un mercado competitivo, donde él no puede manejar el precio, para cualquier precio, él debiera operar a costo marginal, es decir, producir esa cantidad. Y eso lo pueden demostrar. Esta cantidad es la que va a hacer que él maximice su beneficio a un precio dado. ¿Ya? Interesante como resultado, ¿cierto? Pero tiene un par de anexos esta reflexión, que se los comento acá. Voy a poner aquí. La reflexión lo voy a poner con naranja. Es que si ese costo, ese precio de mercado anda por acá arriba, súper bien. Porque si yo produzco esta cantidad a ese precio, voy a llamarle precio 1, P1, queda un poquito feo acá, medio grueso, ¿cierto? Ese es Q1, perdón. Q1. Y este es P1. Entonces no voy a dibujar acá. Toda esta área son los ingresos, ¿cierto? El R, el revenue. Y lo que me cuesta producir eso, a mí, es una cantidad que yo estoy con esta cantidad, me va a producir esto. Entonces toda esta área de acá es el costo pagando mis costos fijos y mis costos variables. Y todo esto de aquí que resultó va a ser la utilidad que tiene ese generador, que es justo la que estoy buscando maximizar, y que le armé el modelo matemático para saber que esta es la que maximiza ese precio.
en la que se queda el generador como utilidad pura, al ofertar a costo marginal. Va a llegar un precio, que le vamos a llamar precio 2, este de acá, donde en ese momento, cuando cueste este de aquí, el que quiero un poquito más abajo ahí, es un precio donde se produce un escenario bien especial, de que lo que él recibe es exactamente lo que le cuesta producir, pero pagando todo, pagando los costos variables, pagando los costos fijos, todo. En general, los mercados competitivos aspiran en el largo plazo a operar ahí. ¿Ya? Entonces, lo que haría en el largo plazo un generador es que dice, mira, yo no hay un problema de que sobre la cantidad Q2, esta de acá, yo voy a ofertar a costo marginal, y bajo la cantidad Q2 yo no voy al mercado, porque no recupero mis costos y simplemente no soy viable. Y si soy un generador que no puede tener una curva que tenga estas características, no soy competitivo y quiebro. Sin embargo, en el corto plazo, que es cuando yo puedo ir a sentarme con el banco, sobre todo en época COVID, y decir, ay, que tengo problemas, creo que está bien, tengo una deuda contigo, porque todo esto de acá, esta diferencia entre esto y esto, entre el costo variable total y el costo variable, o sea, el costo medio total y el costo medio variable, es una cantidad de dinero que yo puedo ir a negociar con el banco, porque puedo decir que yo estoy pagando acá mis costos fijos. ¿Ya? Vámonos al precio 3, para que entiendan bien lo que quiero decir. Acá tengo el precio 3, que es justo en este punto, y tendría el famoso Q3. ¿Ya? A esa potencia, yo con este precio, cortando con el costo marginal, llego a este punto de acá. Estoy claro que con esta cantidad que logro recolectar, solo pago mis costos variables. Pero me falta todo este rectángulo de costos fijos no cubiertos, que estoy renegociando con el banco. Por lo tanto, me perdonan este año el pago, pero me lo van a cobrar después. Entonces, como se dice en el fútbol, el empresario tiene cintura en el corto plazo para moverse entre la curva de costo medio total y costo medio variable, o sea, entre este diferencial de precio, dependiendo de su habilidad de trabajo con sus acreedores, puede todavía sobrevivir entre este precio y este precio en el corto plazo. Por lo tanto, en el corto plazo, su curva de oferta debiera ser 0, no estoy en el mercado, para precios bajo P3. Para el precio P3 hacia arriba, su oferta es esta curva roja. Bueno, y por supuesto, entre medio, en esa indefinición ahí, me voy a hacer, debería ser segmentado. No sé si tienen preguntas sobre esto, que para mí es importante, conectando el mundo de la generación con las curvas clásicas de pago de costo medio, costo fijo. Profe, a mí no me quedó muy claro con la cantidad 1 y el precio 1, ahí estoy súper bien, pues, ¿verdad? Tengo todo esto de utilidades, claro. Es puro, ahí me cuestan, todos los costos son estos, y mis ingresos son estos. Entonces, esta área entre los dos rectángulos es pura utilidad. Ya, buenísimo. Gracias. Ahí invité a todos a celebrar y buenísimo. Pero después se empieza a poner peludo hacia abajo. Y esto es lo que tenemos que tratar de transformar en un problema de tarificación eléctrica, que es mi pega en la clase del lunes, que es, no sé si les dije que es bueno que venga a la clase del lunes, porque va a ser como la que junta todo esto. Ya. Otro concepto que me interesa, que también se los mostré a algunos en sistemas de energía, es la idea, ya nos queda casi nada de clase, pero el famoso factor de recuperación del capital, que esta es su expresión. Pueden indagar un poco porque investiguen, no los voy a repasar todo, pero la curva es así. Y dice lo siguiente: si yo tengo un negocio de un año y me doy una tasa del 10%, acá estoy poniendo como una tasa de recuperación de capital del 10%, eso, así habla la gente de negocio, ¿cierto? Yo, todo lo que es capital, quiero darle una rentabilidad. Entonces la tasa de retorno es lo que yo espero que me retorne el capital por invertir con capital. Entonces uno dice, los costos variables, en realidad uno no quiere retorno de los costos variables.
¿ya? Como negocio en el sector eléctrico, ellos no andan vendiendo combustible. Lo que hacen es que si invierten uno, acá, lo que quieren es que si el negocio dura un año, quieren al final del año 1,1. Eso es lo que le van a pedir al capital en un negocio un año. Entonces yo te doy un préstamo por un año, te presto 1 y al final de año quiero que me des 1,1. A eso se refiere la tasa de retorno, ¿sí? Si son 2 años, ya puedo repartir el capital en 2. Entonces, en 2 años, que acá no se alcanza a ver, pero ustedes intuyen que en 2 años va a ser como 0,55. Porque recupero en un año 0,55, en el otro punto, y me da el 1,1, que es la tasa que le estoy pidiendo a mi capital, ¿sí? Pero cuando una inversión es de largo plazo, y esto es lo choro que me interesa que capturen como idea para que hagan cálculos rápidos, en inversiones largas de 17 años, 20 años para arriba, que son como las inversiones del sector eléctrico, se da que el factor de recuperación de capital, es decir, lo que ustedes le piden al capital cada año, supongamos que el capital era 1 y tienen una tasa de retorno de un 10%, esta curvita converge a la tasa. O sea, acá en la curva que les grafiqué acá es con una tasa del 10%, entonces converge a 0,1. Y de ahí que es muy usual en un cálculo rápido, que es lo que hicimos, y pueden calcular esta curva, ojalá se la hagan y la dibujen, es que si a mí me cuesta un panel solar 3 millones, como es de largo plazo, y yo quiero una tasa del 10%, que es una tasa como referencial, ya puede ser menos, puede ser más, tomamos un 10%, entonces si el panel me costó 3 millones, yo lo que voy a querer son anualmente, ¿cuánto de recuperación del capital? 300.000, ¿o no? Exactamente. Entonces ahí no se sorprenden cuando los economistas rápido sacan unos números y a los eléctricos nos confunden, ¿cierto? En que lo que están haciendo es ese tipo de reglas de 3 o reglas directas de proporciones, en que sabemos que las inversiones de largo plazo tiene que uno anualmente sacarle una cosa parecida al capital, ¿cómo se llama? A la tasa, como rentabilidad. Y es súper interesante. Entonces, en largo plazo, converse la tasa, y de ahora en adelante, si yo le digo, el panel le cuesta $1 millón o esta planta solar $1 millón, más o menos 100.000 al año, entonces ustedes pueden ver cuántos ingresos pueden tener al año, y ya pueden hacer una comparación que le hace sentido, que son los 100.000 con los ingresos de ventas por energía, y si eso calza, entonces quiere decir que es negocio, porque estoy con la tasa correspondiente. Y ahí puedo empezar a mover los números en un cálculo que no requiere un mega flujo de caja o algo que la caja negra que uno no entiende nada que está pasando, ¿ya? Entonces de ahí esta frase de que la anualidad es como cierto el factor de recuperación del capital o sea, a partir de un valor presente, ¿cierto? Que puede ser la inversión, y a partir de la tasa de interés yo puedo calcular esta anualidad. Ya, pues se nos fue el tiempo, estamos como quedan estas 3 láminas, quizás prefiero tomar esto directamente el lunes. Acá ya empezamos a juntar todo, vamos a hacer 2 cosas, que es el equilibrio de corto plazo, que no es muy distinto a lo que acabo de explicar, pero empieza a meter la diferenciación entre lo que es la industria, o sea, todo agregado, la industria eléctrica, todos los generadores juntos, y lo que le está pasando a un generador. Entonces, lo que pasa en el mercado es que se produce una curva agregada de las ofertas. Miren acá, interesante la curvita que me mostró. Estas son los costos marginales de una unidad generadora o de un generador. Pero la oferta, sí que son puros generadores iguales a este en el mercado. Todos son infinitos, o no infinitos, pero una buena cantidad igual. Entonces, en el corto plazo, si son como 10, lo que voy a hacer es sumar puras curvas parecidas a esta, y va a empezar que la curva agregada, dependiendo de cómo pongan los ejes, se va a ir como achatando, y esa va a ser la curva de oferta agregada de la industria, y la curva de demanda va a ser la demanda agregada de todos los consumidores inelásticos, menos elásticos, y ese punto va a dar un precio que viaja para acá, se corta con lo que le pasa a la empresa en cuestión, en costo marginal, porque esa fue la oferta que hizo, con eso ella produce esta cantidad, sus costos totales van a ser esto, sus ingresos totales van a ser esto, por lo tanto su utilidad es esta. Y esto hablaría mal
de un sector competitivo, porque tendríamos una empresa que está generando utilidades, que es muy bien, porque es una empresa competitiva, pero este mercado no está desarrollando toda su competencia, porque ¿qué le va a pasar a alguien acá? Es decir, mira, este gallo está pagando todos sus costos fijos, está pagando todos sus costos variables, y además en el costo fijo está la rentabilidad del capital, o sea, ya está metido ahí lo que yo quiero recuperar, que es lo que le acabo de ver, y además le sobra plata. Entonces, los que están mirando el mercado ese, se le empieza a crecer el colmillo, dice, ¿sabes que voy a copiarle la tecnología a este gallo? Voy a hacer algo parecido, y voy a ir al mercado. Y cada vez que vaya al mercado, va a ir sumando esta curva que está por acá arriba, va a ir colapsando hacia una curva en el largo plazo que es esta horizontal. En el mediano plazo, como se van a ir metiendo puros generadores porque este es buen negocio, entonces van a empezar a meterse más generadores iguales a ese. La curva anterior, esta, lo que va a pasar con un generador más es que el punto de abajo no se mueve, pero empieza a caerse. Y eso es lo que sucede en el largo plazo. Ustedes están viendo que acá esta curva se empieza a achatar, pero en el largo plazo yo no tengo la cintura para moverme entre el precio de costo medio y costo fijo, por tanto la curva de largo plazo, este punto también empieza a subir. Y la típico que ven en los libros de microeconomía es que la curva oferta a largo plazo en competencia perfecta es una horizontal. Y esa horizontal se corta con la curva de demanda, y eso da de nuevo un precio de mercado que sería de competencia a largo plazo, y en esa competencia a largo plazo se llega justo al punto, si esto funciona, de que ninguna de las empresas, en este caso todas iguales, ¿cierto? Así lo explican los libros de microeconomía, tiene utilidades, porque se fijan, esta área ya no existe, porque estoy produciendo justo a un precio que es el costo medio. Esta es la teoría, pero uno le cree re poco a esto, porque ahora tenemos que transformar, que es como el centro de la clase del lunes, ¿cómo puedo transformar esto a un sector eléctrico con distintas tecnologías, distintos costos variables, o sea, distintos CAPEX, distintos OPEX, y demostrar que en ese mundo voy a lograr un sistema a costo marginal que va a generar utilidad cero a todas las tecnologías. Y esa es la invitación para el lunes, para que tengamos un modelo súper básico, pero más creíble, de por qué esto que nos dicen los libros de economía, que es lo que pasa en competencia perfecta, que ninguna industria tiene utilidades, por lo tanto estamos en un punto óptimo de la sociedad, tenemos acá el punto de equilibrio de mercado a largo plazo, maximización del excedente de la sociedad, y ninguno tiene utilidades adicionales porque ya se aprovecharon al máximo las economías de esta industria. Eso es, voy a dejar esto como lámina que la explique mañana a Javier, que ya debe estar conectado, ¿cierto, Javier? Para que y desarrolle esta curvita. Acá estoy. Así termina, Javier, tú esto, explicando esto y no usar más de la clase ahora para pasar al control. De los costos, acá cómo manejar los distintos escalas de tiempo. Short run marginal cost, ¿cierto? Long run marginal cost, y se producen unas curvas bien interesantes. Y a partir de esta ecuación van a poder meterle números, porque parece muy simple, pero siempre es bueno hacerlo una vez en la vida para no andar confundido. Eso, con eso llegamos al objetivo que teníamos hoy día de culminar esto. Y lo que viene ahora, no sé si hay alguna consulta, igual el lunes vamos a retomar, es echar a andar el control. ¿Ya? El control hoy día es un control con respuestas cortas. ¿Ya? Cuando uno dice mencione, enumere, nos está pidiendo porque esto va a ser ahora en 15 minutos, y no vamos a cambiar ya los horarios, la cosa va a ir a funcionar. Si alguien tiene un problema especial lo dirá, pero dando de tensionar que son respuestas cortas, entonces respondan los listados, son 3 preguntas muy cortitas. ¿Ya? Entonces, déjenme entrar, por favor, para... Tú todavía no la habilitas, ¿cierto? La habilito yo. No, habilítelo usted, profe. El test. Bien, entonces, control 2. ¿Le pusiste los 15 minutos? Configuración. Sí, puede ser que le había puesto otra fecha de inicio, como a la 1 específica. Entonces, está a las 13:10. Vamos a ponerlo a las 13:15 para que tengan esos 2 minutos, y termina a 13:30.
¿Ya? Ninguna otra opción, guardar. La dedicación estimada como es que 15 y lo que necesito es publicado. Debieran ahora verla, por favor. Confírmenme que están viéndola. Sí, se ve. Excelente. Entonces los dejamos tranquilos para que puedan trabajarlo y como saben, mañana van a tener la pauta de eso. ¿Ya? Quedo atento yo. Javier, te voy a traspasar ahora como anfitrión. Como anfitrión, ¿ya? Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Voy a dejarlo abierto igual, Javier, pero voy a conectarme acá un rato. No se preocupe. Javier, ¿puedo hacer una pregunta sobre una de las preguntas? Ya. Siempre y cuando no sea tan esclarecedora, todo ok. Ah, no. En la pregunta que hice, explique brevemente la ventaja principal de una desintegración vertical operacional respecto a una de propiedad, desde el punto de vista de quién. Desde el punto de vista del mercado, del diseño de mercado, bienestar de la sociedad, lo que hayan visto en clase. Ah, ya. Vale, gracias. De nada.
Oye, Javier, Sí, dime. no alcancé a apretar terminar test, pero aún así se guarda lo que escribí, ¿o no? ¿Terminó el tiempo? Sí, yo Acaba de Sí, terminar. se guarda automáticamente tu respuesta, aunque no coloques terminar. Bueno, Ya me había Tenía asustado. la misma duda. bueno. Esa es la ¿Están experiencia seguros de que eso? A ver, ¿quién fue el primero que me habló para buscar si efectivamente entregó algo o no? Acá Diego Rivera. Ya, déjame ver. Sí, yo estoy seguro porque he tenido como evaluaciones así en curso el semestre pasado y cuando tú no aprietas terminar test, igual se guarda, como cada tecla que vas poniendo se va guardando la respuesta. Buena. y lo que se escribió como fuera de tiempo ya no se guarda. Exacto, no, sí está guardado. Diego Rivera está guardado, así que los que no alcanzaron a guardar se enviaron. Y los que no, o sea, si trabajaron algo más aparte ya del tiempo, eso no creo que esté guardado, obviamente. Pero eso. Ya. Así que bien. Yo Como les... pensé que eran 2 preguntas y después bajé y vi que eran 3. Sí. Me pasó lo mismo. No se preocupen, en verdad son hartos controles. Entonces, como les dijo el profe, mañana auxiliar a las 8:30. Vamos a ver la pauta de esto, en verdad comentar el desarrollo de esto y la auxiliar con lo que alcanzaron a ver hoy día de repaso con. Así Javier, que, para los próximos, ¿podrían poner las notas como de cada pregunta por separado? ya, no hay problema. No hay problema. O por último el puntaje en cada una para que sepan cómo Eso, el puntaje. Más o menos para saber cuál tuvo más. Gracias. No hay problema. No hay problema. Ya pues, sin más, que estén muy bien y nos vemos mañana tempranito. Gracias, chao. Chao, profe. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Javier. ¿Sí? Sí, buena, justamente, antes de que una pregunta corta. En el test del control 1, como que en la parte de retroalimentación sale como corregida las alternativas, pero no me sale como en el desarrollo. ¿Eso está bien ¿Cómo? o...? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué A ver, retroalimentación? ¿Dónde? cuando yo aprieto como los test y Ah, aprieto como el ya. control 1, me ¿Sí? aparece retroalimentación y me ¿Sí? dice como aún faltan preguntas por revisar. Pero No, eso es no. como... Eso es porque le subimos la nota, pero la idea es como que uno le suba la retroalimentación como escrita a mano como a la opción. Ah, ya, ya, ¿Cachai? perfecto, Pero no es ya. como que falte cosas por corregir. Ese es el punto. Ah, ya, esa era como mi duda. Sí, no está todo corregido y la idea es que como ahí mismo cuando nos quedamos conversando esa fuese la retroalimentación, pero no formal como enviarles cada uno cuál fue su error y todo eso. Ya, perfecto, ya, muchas gracias. No, de nada. Bien. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.